Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Qué privilegio tenemos de presentar este programa que puede transformar vidas y, como en esta serie sobre la familia, transformar familias. Y pasan este programa los viernes después del noticiero de la noche, los sábados después del noticiero del mediodía y posiblemente otros tiempos nos pueden encontrar en este canal. Búscanos, pero busca a Dios sobre todo. Y pues tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Los domingos a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde. Miércoles a las 6 de la tarde, oración y estudio bíblico. Y viernes una preciosa clase sobre el discipulado cristiano a las 5 de la tarde. Todos están invitados para aprovechar la palabra de Dios. Pues ahora, antes de seguir en nuestra serie sobre la familia, vamos a escuchar otra pieza de música. Les invitamos a abrir sus Biblias al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, su capítulo 6. Estamos dando seguimiento a un tema de importancia grande, demasiado importante para nuestras vidas.
los problemas de la sociedad tienen raíces, y las raíces están en nuestros corazones y en nuestros hogares. En nuestros hogares. Debemos tener metas. Si vamos a dar una crianza cristiana, verdaderamente cristiana a nuestros hijos, debemos tener unas metas. Por ejemplo, quiero sugerir 3. Que nuestros hijos conozcan a Jesucristo en la salvación, como su Salvador personal. Que conozcan a Jesucristo en la salvación. 2, que crezcan en Jesucristo en santificación. Que sean más y más como Cristo, más y más alejados del mundo. Y en tercer lugar, que nuestros hijos se consagren a Jesucristo en servicio. Estas son 3 metas grandes y deben ser nuestras metas como padres cristianos. Que nuestros hijos conozcan a Cristo en salvación, crezcan en Cristo en santificación y crecimiento espiritual, y se consagren a Jesucristo en servicio cristiano. Bueno, pues vimos 2 elementos en la lección pasada. Hay 4 elementos que estamos viendo de una crianza cristiana. Vimos 2 elementos. Número 1, no exasperar, es decir, no provocar a ira, no exasperar, no provocar a ira a nuestros hijos. Efesios 6:4, Colosenses 3:21. En segundo lugar, vimos que debemos ser un ejemplo para nuestros hijos, ser un ejemplo de un cristiano verdadero. ¿Qué podemos esperar de nuestros hijos si nosotros como padres no estamos viviendo una vida cristiana sincera? No estamos hablando de ser perfectos, pero una vida sincera delante de Dios. Pero ahora entramos en un tercer elemento en una crianza verdaderamente cristiana. No solo no exasperar o provocar a ira a nuestros hijos, no solo ser un ejemplo para nuestros hijos, pero todo esto abre la puerta, en tercer lugar, para enseñarles a nuestros hijos, bíblicamente. Enseñar a nuestros hijos es un elemento fundamental en una crianza verdaderamente cristiana. Bueno, estamos en Deuteronomio. En primer lugar, ¿quiénes tienen la responsabilidad para la crianza de nuestros hijos? ¿Ha pensado, amigo, amiga, quién tiene la responsabilidad para enseñar a sus hijos acerca de Dios y acerca de toda la vida? Bueno, Deuteronomio, recuerdan, dice en versículo 5, a los padres, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Esto puede incluir abuelitos también, o bisabuelos. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Padres. Y hay una aplicación para abuelitos o bisabuelos también. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, principalmente padres. Y después dice, y las repetirás a tus hijos. Ahora, no estamos diciendo que los abuelos no tienen un papel en la totalidad de la crianza, ni los bisabuelos que están exentos completamente o fuera de esta participación en la formación de nuestros hijos. Pero escuchen, padres, Dios pone claramente en su palabra que nosotros debemos primero conocer a Jesucristo en salvación, estar creciendo en la santificación y en la vida cristiana espiritualmente, y consagrar nuestras vidas a Jesucristo para servirle, y entonces repetir las palabras de Dios a nuestros hijos. Así dice Deuteronomio 6, versículos 5 al 7, pero también el texto clave en todo el Nuevo Testamento de la Biblia, es decir, desde el nacimiento de Cristo hasta el fin del mundo, el Nuevo Testamento de la Biblia dice que los padres
tienen esa responsabilidad de criar a sus hijos para Dios y prepararles para la vida y prepararles para el mundo venidero, para escapar la condenación eterna y entrar en la vida eterna. Mi pastor Ponce, que predica junto con tu servidor en este programa, siempre nos ha recordado que cuando tenemos hijos debemos recordar esto, que este bebé que acaba de nacer es un ser eterno, es un alma que va a existir para siempre, o con Dios en el cielo, en la gloria, o en el infierno con el diablo, sus ángeles y todos los demás perdidos pecadores que rechazaron salvación por Cristo y en Cristo solo. Oh Padre, si solo nos diéramos cuenta lo que tenemos en nuestras manos cuando sale este bebé del vientre, es un alma viviente que va a existir eternamente y para siempre, o en el cielo y la gloria de Dios con Dios, o en el infierno con el diablo y sus ángeles y todos los que rechazaron a Jesucristo. Oh, tenemos una responsabilidad demasiado grande. Y dice Efesios 6, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. La idea es nutrirlos espiritualmente, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Wow, qué responsabilidad que tenemos como padres de criar nuestros hijos. Fíjese, principalmente la responsabilidad de la crianza no es de los abuelos. Principalmente no es de los tíos. Principalmente no es de los hermanos o hermanas de nuestros hijos. Principalmente la obligación de criar a nuestros hijos no es de la escuela pública. No es de la escuela pública. No es de la escuela dominical en una buena iglesia evangélica. Ahí va a aprender de Dios. Pero Dios pone la responsabilidad de la crianza sobre los padres. No es la responsabilidad del tablet, ni del internet, ni de la tele, menos de sus propios amiguitos o amistades. Pero tristemente me temo que estamos relegando la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos a todos estos otros medios, abuelitos, tíos, hermanos, la tele, el tablet, el internet, las amistades, la escuela, aún la iglesia. O estamos esperando que ir a un catecismo o ir a una escuela dominical o ir a la iglesia es suficiente. No, hemos conocido y oído y visto muchos casos de niños que fueron criados en buenas iglesias bíblicas, evangélicas, con pleno conocimiento de la palabra de Dios, pero llegando a 16, 17, 18 años, salen de la casa y salen de la casa de Dios. Y unos nunca regresan. ¿Por qué? Porque lo que oyeron en la casa de Dios no oyeron en su propia casa y no vieron vividos los principios bíblicos, vividas las verdades bíblicas en sus propios padres, en su propia familia. Oh, qué responsabilidad tenemos para la crianza de nuestros hijos. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos tomando la responsabilidad personal de criar a nuestros hijos para Dios y prepararles no solo para la vida, sino para la vida y salvación eterna, para escapar una eternidad sin Dios. Oh, estamos tomando la autoridad que Dios nos ha dado, porque al decir vosotros padres, criad a vuestros hijos, padre, madre, escucha, Dios ha puesto en ti con su autoridad esa responsabilidad de criar a sus hijos para Él. Wow. Enseñar a nuestros hijos es este tercer elemento en una crianza verdaderamente bíblica.
Bueno, hemos visto en primer lugar quiénes tienen la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Y es claro, la Biblia es bien claro, vosotros padres. En segundo lugar, vamos a contemplar cuándo podemos enseñar a nuestros hijos acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de la vida eterna. ¿Cuándo podemos enseñar a nuestros hijos acerca de todo lo que dice Dios y toda la vida? Bueno, la Biblia dice en Deuteronomio que primero estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, padre, madre. Y versículo 7, y las repetirás a sus hijos. Dice a tus hijos hablarás de ellas. 1, estando en tu casa. 2, y andando por el camino. 3, al acostarte, y 4, y cuando te levantes. Es decir, en todo momento y en todo lugar podemos estar enseñando a nuestros hijos el camino correcto y cómo evitar el camino malo. El camino eterno hacia el cielo para escapar el camino eterno que va hacia el infierno. Bueno, todo momento, todo tiempo, primero dice estando en tu casa. Pues una buena herramienta que Dios nos da es lo que hemos llamado el altar familiar. El altar familiar, un tiempo devocional familiar, cuando el padre o la madre, lo ideal es juntos, pero por lo menos el padre o la madre lee un pasaje bíblico, ora con sus hijos, canten una alabanza, dan acciones de gracias a Dios. No tiene que ser un tiempo largo, 10, 15, 20 minutos cada día alrededor de la Biblia, un altar familiar alrededor de la palabra de Dios, en oración, en alabanzas y acciones de gracias. Unir nuestra familia alrededor de la palabra de Dios. Pero también, estando en casa, nuestros hijos tienen muchas preguntas, especialmente cuando son niños. Y debemos tomar el tiempo de contestar sus preguntas usando la palabra de Dios. Wow, tienen problemas. Y aplicar la palabra de Dios a sus problemas. Tomar el tiempo de hablar a ellos acerca de la sexualidad, la vestimenta, el cuerpo, el dinero, las amistades, la eternidad con Dios, la eternidad sin Dios, cómo llegar al cielo. Necesitamos estar preparados nosotros mismos para poder contestar preguntas y resolver problemas en las vidas de nuestros hijos. Andando por el camino, cuando vemos un borracho en el camino, no vamos a criticar al borracho, sino advertir a nuestro hijo: así es el camino del borracho y así vas a ir tú si comienzas a beber el alcohol o al acostarte. Muchas veces nuestros hijos están haciendo una reflexión de lo que vivieron en la escuela aquel día, lo que ellos vivieron en sus amistades aquel día, y si tú estás suficiente cerca de tu hijo al acostarte, madre, padre, tú puedes escuchar su corazón, hablar a su corazón, darle confianza en Dios y calmar sus miedos y afanes y ser su mejor amigo íntimo y ganar su corazón para Dios al acostarte. Pero también cuando te levantes, qué mejor manera de comenzar el día, tu hijo sabiendo que tú has estado leyendo tu Biblia ya desde temprano, has estado orando, y ores con tu hijo antes de ir a la escuela, y tú le lees a tu hijo un texto bíblico como Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y dar una confianza bíblica a su hijo para enfrentar los problemas, los retos de la vida con Dios. Con Dios. Cuando un padre o una madre camina con su hijo en una relación íntima y personal, en todos los caminos a donde va tu hijo, tu hija, ahí estás tú.
Ahí estás tú. Y cuando un padre y una madre camina con su hijo, esto provee oportunidades continuas de enseñarle una perspectiva bíblica de todas las cosas en este mundo y en el mundo venidero. ¿Cuándo debemos enseñar a nuestros hijos? En todo momento. Todo momento. Ahora, en tercer lugar, ¿qué debemos enseñar? Que dices, bueno, yo debo tomar esa responsabilidad y tengo esa autoridad de Dios, pero ¿qué? ¿Dónde comienzo? Mire, vamos a comenzar con el libro de Proverbios. Sabemos que Dios dio a Salomón sabiduría porque la pidió. Y ahora el libro de Proverbios tenemos 31 capítulos de Proverbios que Dios dio a Salomón. Y fíjese, Salomón continuamente en el libro de los Proverbios está diciendo vez tras vez tras vez, hijo mío. La palabra padre o padres aparece 26 veces en el libro de Proverbios. La palabra madre 14 veces. La frase hijo mío o hijos 27 veces. Y entonces continuamente Salomón está diciendo a su propios hijos, hijo mío, escucha mi enseñanza. ¿Y qué es el primer proverbio en todos los proverbios? Capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire, la cosa principal en la vida de nuestros hijos no es el cuidado terrenal, sino el temor de Dios. Ganar sabiduría divina. Sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que nuestros hijos crezcan sabiendo que hay un Dios, creador de todo y al final juez de todo. Un Dios delante de quien vivimos y a quien un día vamos a dar cuentas. Un Dios que premia la obediencia con bien y bendición y que castiga el mal con maldición y mal. Un Dios bueno, pero digno de ser temido, justo, santo, bueno, misericordioso, eterno, todopoderoso, a quien yo soy responsable y a quien voy a dar cuentas un día. El temor de Dios es ver el bien y apartarse del mal. Es ver el mal y apartarse del mal y huir para hacer el bien. El temor de Dios toma en cuenta a Dios en toda decisión, entendiendo que un día voy a dar cuentas de todos mis pensamientos, mis palabras, mis hechos delante de Dios. Pero también el segundo proverbio entra en esto. Mire lo que dice, después de entender nuestros hijos que tienen que temer a Jehová. En versículo 8, Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oh, hijo mío, hijo mío, hijo mío, escucha mi enseñanza. Y mire los diversos temas, las diversas temas del libro de Proverbios. Habla del temor de Dios, del corazón de nuestros hijos, de sus pensamientos, de sus palabras, de sus amistades, todos consejos bíblicos sobre las finanzas, sobre el enojo, sobre los enemigos, sobre cómo hallar una esposa futura, acerca de la crianza de los hijos, acerca del trabajo, acerca de los vicios, acerca de la mujer extraña y mala, acerca de las actitudes, acerca de la impureza sexual, acerca de su ministerio en servir a Dios, entre otros temas. Y fíjese, hay un mundo en un solo libro de los 66 libros, el libro de Proverbios, que tú, padre, madre, puedes tomar un párrafo, una porción, un capítulo cada día e ir leyendo con tu familia, con tus hijos. Permíteles preguntar.
haz preguntas, y entran en la sabiduría de Dios y oran sobre lo que están leyendo. Wow, el libro de Proverbios es un excelente lugar para ti, padre, madre, principiar tu lectura y después compartir, repetir las cosas que ahora están en tu corazón, la sabiduría que Dios te ha dado a ti. Terminamos. Toda la Biblia, no solo Proverbios, es materia para la crianza cristiana. Mire, 2 de Timoteo, Pablo, capítulo 3, versículo 15, Pablo habla de Timoteo diciendo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Padres, estas sagradas escrituras nos hacen a nosotros y después a nuestros hijos sabios para la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Primero nosotros tenemos que aprender del camino de Dios para nuestra salvación. Y después enseñar de la Biblia el camino único para la salvación. A la salvación, el camino único. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es lo que vas a aprender en las Sagradas Escrituras acerca de la salvación. Hechos 4:12. En ningún otro que Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y 1 de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¡Wow! Padres, ¿cómo va la crianza? Y en particular la enseñanza de nuestros hijos respecto al camino de la salvación. Y después de conocer nuestros hijos, nosotros y nuestros hijos el camino de la salvación y recibir a Cristo, invocándole y recibiéndole por fe como Salvador personal, ¿ahora qué? Bueno, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, convencer, para corregir y para instruir en justicia. ¿A qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, como comenzamos este mensaje, vamos a poder cumplir con nuestras 3 metas en la crianza de nuestros hijos a través de la enseñanza bíblica. Número 1, van a conocer. Vamos, como padres y nuestros hijos, vamos a conocer a Jesucristo en salvación. Número 2, vamos a crecer en Jesucristo en santificación, en crecimiento espiritual. Y número 3, nuestros hijos, van a consagrar sus vidas a Jesucristo en servicio. Y esta palabra prepara para toda buena obra. Oh padres, que Dios nos ayude, nos ilumine, busquemos su sabiduría, comenzando con Proverbios y después todas las Escrituras. Primero, usted y yo tenemos que conocer a Jesucristo, consagrar nuestras vidas a Él y crecer en Él. Y después de la abundancia de nuestro corazón, vamos a hablar con nuestros hijos y nuestro ejemplo va a tener impacto en sus vidas para ganarles, para no ir al infierno, sino al cielo, y para vivir una vida para Dios y su gloria, y no para el diablo y la vanagloria de este mundo. Oh, busquemos a Dios, y gracias a Dios que nos enseña a través de esta lección. Que Dios bendiga a todos en esta semana, y que hay efectos eternos a través de esta enseñanza. Que Dios les bendiga. Agradecemos a Dios y alabamos a Dios del profundo del corazón, que nos ha dado tantas riquezas en su palabra, para que no solo no haya excusa para nosotros, sino para que haya herramientas
para poder ser salvos y para poder criar a nuestros hijos en el camino de salvación, santificación y servicio al Señor. Oh, que Dios bendiga esa palabra y que sigan viendo este programa, porque queremos seguir dando lo que Dios nos dice por la Biblia. Los viernes después del noticiero de la noche, sábados después del noticiero del mediodía, otros tiempos, si Dios permite, pueden encontrarnos aquí, pero también en calle Felipe Ángeles, Colonia en Los Naranjos, domingo a las 10 y 11 de la mañana, a las 6 de la tarde, miércoles a las 6 de la tarde y viernes a las 5 de la tarde. Nos pueden encontrar, primero Dios, buscando la palabra de Dios y intentando, con la ayuda de Dios, a ponerla en práctica. Que Dios les bendiga, y ahora vamos a escuchar otra pieza de música antes de terminar este programa.